Hoy vamos a estar considerando Evangelio según San Mateo capítulo 3. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá todo su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La palabra de Dios es bendita. Mis amados, había una profecía de muchos años, siglos atrás, antes de Cristo venir a la tierra, que ya anunciaba su segunda venida, pero también había una profecía que anunciaba que iba a venir alguien que iba a allanar el camino, que iba a enderezar el camino, que iba a proclamar en los mismos días de Jesús que Él vendría a la tierra a salvar a la humanidad. No solamente al pueblo de Israel, de donde Él era, sino a salvar a toda la humanidad. Todo el que le recibiera sería salvo por Él. Y este Juan, amados, le está predicando al pueblo, y en el pueblo también hay sacerdotes, en el pueblo hay fariseos, hay saduceos. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los sacerdotes eran los que dirigían la religiosidad en Israel. Los fariseos eran los estudiosos de la palabra, eran los que estaban al tanto, los que interpretaban todas las escrituras que hasta ese momento estaban escritas. Y los saduceos eran otro grupo diferente a los fariseos, pero que también aspiraban a gobernar lo que era la teocracia que se manejaba en ese tiempo. Eran como especie de dos partidos políticos poderosos pero religiosos, que eran los que dirigían lo que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era un cuerpo integrado por unos 60 o 71 hombres que proclamaban, que estudiaban la palabra de Dios, y ellos eran los que daban la información, eran los que dirigían, eran los que determinaban lo que el pueblo tenía que hacer, cómo debía de dirigirse. Incluso conocían juicio a las personas para castigarla o absolverla en caso de que la encontraran culpable o inocente. Ese Sanedrín fue el primero que juzgó a Jesús. Ellos no podían condenar a Jesús a muerte, podían condenarlo a cualquier otra cosa, pero porque la facultad de condenar a muerte estaba dada al imperio romano que tenía ocupada a Jerusalén, a Israel en ese tiempo. Y dice que en esos días, en aquellos días anterior a eso, ustedes saben que ya Jesús estaba un hombre, porque era prácticamente de la misma edad de Juan, e incluso andaba como un discípulo de Juan, caminaba junto con ese grupo. Y Juan empieza a proclamar la venida del Mesías de una manera vehemente.
de una manera diferente a como quizá lo anunciaban los sacerdotes y los fariseos. Porque los sacerdotes y los fariseos, el mismo Jesús los llama hipócritas. ¿Por qué? Porque decían una cosa por delante, pero hacían otra por detrás. Y ellos, aunque sabían que Jesús venía, ellos no querían que Jesús viniera, porque ellos estaban viviendo muy cómodos, gobernando. Ellos estaban asociados al imperio romano. Ellos tenían una cuota de poder que ellos no querían cedérsela a nadie. Sabiendo que Cristo venía, cuando viene lo que hace es que lo rechazan, todos lo sabemos. Cuando viene lo que hace es que lo matan, lo crucifican creyendo que iban a salir de él, pero por todo lo contrario, resultó mejor. La muerte de Cristo es vida para toda la humanidad, porque su resurrección consumó la salvación para todos nosotros. Por eso hoy nosotros estamos aquí. Por eso hoy nosotros decimos, somos salvos porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, porque un día vinimos a sus pies y Él lavó nuestros pecados. Y Juan está anunciando con vehemencia, predicando en el desierto de Judea y diciendo algo que fue la primera predicación que Jesús hizo. Cuando usted ve lo primero que Jesús dice cuando inicia su ministerio, usted lo encuentra en Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Pedro, cuando da su primer sermón lleno del Espíritu Santo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado y para que vengan el refrigerio para vosotros, para vuestras vidas. La gente vive quemándose, amado. El refrigerio lo recibe cuando viene a Cristo y empieza a vivir la experiencia del Espíritu. Entonces la gente empieza a tener refrigerio. Cuando estábamos en el mundo, vivíamos amargados. Podíamos tener un momento de gozo, de alegría en algo, pero en realidad cuando nos encontrábamos con nosotros mismos, sentíamos que estábamos vacíos, que nos faltaba algo. Pero cuando venimos a Cristo sentimos que estamos llenos de su amor y de su presencia. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Juan. Dice, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Él estaba clamando en el desierto. Y más adelante ustedes se van a encontrar que cuando a él le pregunta que si él era el Mesías, no, yo soy una voz que clama en el desierto. Soy una voz, yo solo soy una voz. Yo no soy digno ni siquiera de desatar los cordones de los zapatos, de la sandalia del que viene detrás de mí. Juan estaba claro, amado. Juan era diferente a los sacerdotes. La Escritura narra que los sacerdotes vestían de lino, vestían de púrpura, como visten las religiones ahora, con muchas cosas costosas, ¿verdad? Los líderes visten todas esas cosas, pero Juan andaba vestido de piel de camello. Juan andaba con lo más sencillo que se podía tener para soportar el frío del desierto. Pero Juan tenía un mensaje poderoso. No importa la ropa que tú tengas, lo importante es el mensaje que tú tengas de parte de Dios para el pueblo. Preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Eso proclamaba él. Él le decía, preparen el camino, que el Señor viene. Enderecen su senda. Él sabía que la gente andaba torcida, aunque era religiosa. La gente iba los sábados y se pasaba los sábados en la sinagoga, pero era religiosa solamente. Los mismos fariseos eran gente que ellos decían una cosa y hacían otra. Por eso el Señor dice, haga como ellos dicen, pero no haga como ellos hacen, porque el Señor conocía el corazón de ellos y conocía la conducta que ellos tenían fuera de cámara, si se quiere. Mientras estaban en el templo era una cosa, una santidad, y hablaban una cosa, pero cuando estaban solos, cuando estaban en sus ambientes, ahí se declaraba realmente lo que ellos eran: hipócritas. Hipócritas. ¿Sabe lo que es un hipócrita? Alguien que te está diciendo que te quiere mucho y por dentro te quiere clavar un cuchillo. Ese es un hipócrita. Alguien que te habla muy bonito a ti, pero cuando habla de ti, con el otro te acaba. Ese es un hipócrita.
Y tú lo ves que se sonríe, muy bonito. Y ay, tú crees que, ay, este sí me quiere, esta sí me quiere. Pero al final, amado, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Que Dios nos libre de ser hipócritas. Tenemos que actuar con honestidad y con sinceridad en este camino. En este camino, amado, el que camina con hipocresía, no creo que vea al Señor. Para usted ver al Señor, usted tiene que andar en una vida íntegra. Él le está pidiendo que enderecen su senda. Dice que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Estaba protegido, sus lomos estaban protegidos con un cuero, sabiendo que podrían venir situaciones fuertes para él. Pero esto es un símbolo de la fortaleza. Los soldados israelitas andaban con ceñidos sus lomos con piel de cuero, protegiéndose. Así, amados, nosotros tenemos que protegernos con el Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones del maligno. Tenemos que estar protegidos en la gracia de Dios, viviendo en santidad, haciendo la cosa como Dios manda, como dice la Escritura. Eso es lo que nos va a garantizar a nosotros estar en la presencia del Señor aquí, en esta tierra. Y cuando partamos de este mundo, es lo que nos va a ayudar a estar en el Señor, estar en gozo y paz en esta tierra y estar en gozo y paz eternamente. Dice que se alimentaba de langosta y miel silvestre. Y usted diría, ¿y por qué se da este detalle? Amado, para que ustedes vean que quien tenía la verdad andaba en humildad. No andaba comiéndose los mejores manjares por ahí, quizá pudiendo. Porque Juan era hijo de un sacerdote. Juan pudo haber vivido la vida del sacerdocio normal, con todos los privilegios que tenían los sacerdotes, que eran los jefes de la sociedad, eran el gobierno. Sin embargo, él se retiró al desierto, andaba vestido humildemente y comía langosta y miel. Alabado sea el Señor. Así debemos nosotros estar dispuestos, amados, a vivir en humildad, a comer lo que aparezca con amor, dándole gracias al Señor por todo. No angustiarnos porque nos falte algo. Hay gente que se angustia porque le falta una necesidad, pero hay otro, amado, mire, que se angustia porque le falta un lujo. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que ver cómo vivían estos hombres de Dios, estos profetas de Dios, estos hombres que le servían a Dios, cómo era que vivían. Ahora queremos vivir con toda la pomposidad, con todo el ministro fulano, ahí viene el ministro, ábranle paso. No, amado, todo eso hay que dejárselo al mundo. Ese es el tema de los políticos, los que tienen esa fanfarria. El cristiano, el hombre de Dios, no puede andar en eso. Tiene que andar humilde, porque usted tiene que ser un imitador de Cristo. Nosotros somos imitadores de Cristo, como dijo Pablo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pero podemos ser directamente imitadores de Cristo, no necesariamente de Pablo, directamente de Cristo. Dice que salía a él Jerusalén y toda Judea, lo que quiere decir que el pueblo de Jerusalén y el pueblo de Judea acudía a él a escuchar qué era lo que estaba diciendo este hombre. Este hombre estaba diciendo algo diferente, algo nuevo, algo que era muy diferente a lo que estaban diciendo los sacerdotes. Este hombre estaba dando un anuncio interesante. Este hombre estaba trayendo una buena noticia para la humanidad. Por eso la gente se interesó e iba donde él. Y entonces él estaba bautizando en el Jordán. Y la gente se bautizaba. La gente iba y le pedía a Juan que lo bautizara. ¿Y qué significaba el bautismo? Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse, mis amados? Es dejar atrás todas las cosas que nosotros hacíamos que no le agradaban al Señor. Por eso en el bautismo hay una muerte simbólica del hombre viejo. Por eso nosotros no podemos bautizar niños, porque los niños nada saben. Para usted ser bautizado primero tiene que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, amado, el bautismo que nosotros practicamos, que es el mismo bautismo que practicaba Juan, un bautismo por inmersión en las aguas, te sepulta, un simbolismo de que moriste y resucitaste con Cristo, de que tú le dijiste al mundo: ya yo no soy tuyo, ya yo pertenezco a Cristo, ya mi jefe no es Satanás, ya mi jefe es Cristo Jesús. Jesucristo Jesús es mi jefe, yo no sé quién es el jefe suyo. El jefe suyo es Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces venían todos y de la provincia, y venían todos alrededor del Jordán. El Jordán era el río más famoso de Israel, todavía está con agua, el Jordán. Todavía hay gente que va y se bautiza. Vi que en tiempo pasado uno que era presidente de Brasil, Bolsonaro, fue y se bautizó allá. Dice que era creyente y se bautizó allá en el Jordán. O sea, para estar como más cerca, ¿verdad?, del bautismo. Pero la palabra dice que Felipe bautizó al siervo de la reina de Candace en una charca que encontró en el camino. Lo importante es que usted manifieste con su corazón, con su boca, que hay un arrepentimiento, y que usted ese símbolo lo haga. Lo haga, que diga: morí al pecado, ahora vive Cristo en mí. Ahora Cristo vive en mí. Yo soy diferente. Tenemos que ser diferentes. Dice que ellos venían confesando sus pecados y Él los bautizaba. Primero hay que confesar nuestros pecados, primero hay que arrepentirse, y entonces después nos bautizamos como una demostración de que ya conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Ya sabemos lo que queremos, ya entendemos el misterio de la salvación. Porque, amado, el misterio, la salvación es un misterio. Si fuera algo que se les revelara a todo el mundo fuera salvo. Porque cuando usted piensa en lo que es partir de esta tierra e ir a un infierno, usted saldría corriendo, ¿verdad? Pero no a todo el mundo se le revela eso. No todo el mundo acepta esa revelación. Por eso primero hay que creer. Hay que creer humillado ante el Señor. Y pasó algo interesante. Y fue que muchos fariseos y saduceos venían al bautismo de Juan. Juan se extraña cuando ve a esta gente que se está bautizando. Juan se extraña cuando ve a esta gente que está confesando sus pecados, a pesar de que eran directivos de la religión del momento, a pesar de que eran los jefes del pueblo. Y Juan ve que tanto fariseos como saduceos venían a arrepentirse. Los fariseos creían en la resurrección, los fariseos creían en el Espíritu, los fariseos creían en la deidad de Dios, pero los saduceos eran más liberales, no creían en nada de eso, eran religiosos, pero no creían en nada de eso. Lo que creían era que había que gozar la vida, que había que estar bien. No le ponían mucho caso a las cosas que decían las Escrituras de ese momento. Y él se sorprende que tanto uno como el otro venían a bautizarse. Y hay una expresión que él le dice: generación de víboras. Y a mí me impacta esto. Me impacta esta palabra que le dice Juan, tanto a fariseos como a saduceos. Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Porque hay una ira, amado, que está pendiente. La ira de Dios está pendiente sobre esta tierra. Está pendiente de caer sobre la humanidad que lo rechaza. Y los religiosos falsos son los que más sufrirán, porque son los que han engañado a la humanidad. Son los que, teniendo incluso la verdad, han estafado a la humanidad con engaño, diciéndole cosas que no son. O una ceguera, manteniéndolo con una ceguera. Y él le dice: generación de víboras. Esto me acuerda a muchos hermanos que
que se molestan cuando ven un predicador que predica agresivamente, que le dice: te vas al infierno, te vas a condenar si no te arrepientes. Y hay gente que se siente mal, cristiano, que quiere que la tierra se lo trague cuando hay gente que está predicando así. Si usted predica bonito, con sus palabras, ¿verdad?, cariñosas, amorosas, gloria a Dios, denle gloria a Dios. Pero el que predique de esa forma, déjelo y dele gloria a Dios, porque hay gente que le está diciendo la verdad monda y lironda al pecador. Este era un hombre de Dios que estaba anunciando el evangelio de Cristo. Y en un momento dado, Jesucristo estaba predicando duramente, palabras duras, le estaba diciendo directamente a esos mismos fariseos: hijo del diablo, le dijo en una ocasión. Sí. Hay gente que no, cuidado, no le diga así. Amado, parece que hay gente que hay que decirle las cosas duramente. Y Dios tiene su gente para decirle sus cosas duramente a las personas. Cada quien, Dios sabe la necesidad. Y hay gente que usted no le puede cuestionar, que tienen un mensaje de Dios, no importa cómo lo digan. Dios es que sabe, amado. Nosotros no estamos aquí llamados para juzgar quién predica de tal manera y quién predica de cual manera. Nosotros estamos aquí para salvarnos. Darle gracias al Señor porque estamos en su camino. ¿Y por qué Él le decía generación de víbora? Porque Él sabe que eran engañosos y la característica más sobresaliente de una víbora, ¿cuál es? Que es venenosa. Estaban dándole veneno a la gente, haciéndole creer que lo tenían en el camino de la salvación, pero lo que le estaban dando era veneno. Así mismo, amado, estamos llenos en este tiempo de iglesias, de predicadores, de ministros que le están dando veneno a la gente, haciéndole creer que se van a salvar y lo que están es muriendo. Dios tenga misericordia. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hay gente, amado, que entra, se arrepiente, se convierte, confiesa sus pecados, se bautiza, pero no da frutos dignos de arrepentimiento. Y para usted entrar al cielo tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que dar fruto cada día digno de arrepentimiento. Y cada gente sabe lo que es el fruto digno de arrepentimiento. Cada quien lo sabe, amado. Hay gente que tiene su lucha porque se olvida que antes decía palabras obscenas y a veces se le zafan y entonces el fruto ahí está un poco complicado. Hay gente que antes decía cosas ofensivas contra otro y se le zafa y todavía no está dando fruto. Hay gente que antes era chismoso y sigue siendo chismoso, todavía no está dando fruto. Entonces todas esas cosas que nos alejaban de Dios, que nos mantenían alejados de Dios, tenemos que dejarlas y empezar a cambiar incluso nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje tenemos que cambiarlo. Nuestra forma de vestir, a veces vestíamos como locos, ahora vestimos como gente sobria, gente que está caminando por un camino que no quiere ofender a nadie, ni con su forma de ser, ni con su forma de vestir. Nosotros queremos, amado, ser hombres y mujeres de Dios que le agraden a Dios, que le agrademos por dentro y por fuera. Que nuestra presencia frente a las personas que no conocen al Señor nos identifiquen y digan: esa mujer es una sierva de Dios, ese hombre es un siervo de Dios. Antes yo lo conocí en tal cosa, pero mira ahora. Tiene que producirse frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas, mis amados. Frutos dignos de arrepentimiento. Y dice él, conociéndolo a ellos, dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque los judíos siempre tenían un tema, y es que ellos eran hijos de Abraham. Y de hecho, todos somos descendientes de Abraham por la fe. Todos los que profesamos la fe en Cristo somos descendientes de Abraham. Pero ellos lo tenían por encima de Dios.
Ellos lo tenían por encima de Cristo. Y Él le dice eso: no vengan ustedes a pensar dentro de ustedes mismos que son hijos de Abraham. El paso que ustedes están dando es para ser verdaderos hijos de Dios. Hay gente que rechaza el evangelio porque está en una religión. No, porque yo soy de tal, yo soy de aquello, yo soy de esto. Es a Cristo que usted necesita para salvarse. Si usted tiene otra cosa, otra persona que no es Cristo, usted no se va a salvar. Porque el único que garantiza salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Porque fue el único que murió en la cruz, vertió su sangre para que usted sea limpiado. Es el único, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos que no sea mi Cristo. Es el único, mis amados. Si hay algo más por ahí, déjelo a un lado. Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cuáles eran las piedras? Ahí había gente que no era farisea, ahí había gente que no era saducea, ahí había gente que no era sacerdote, ahí había gente que no tenían nada que ver con la espiritualidad, que en términos figurativos eran piedras. Habían quizás extranjeros. Pues de esas piedras se hacen hijos de Abraham, porque ellos tenían un tema. Los judíos eran sectarios. Ellos entendían que los únicos dueños de la salvación que ellos tenían eran ellos. Pero Dios vino a salvarnos a todos. Dios quiere salvación para todos. Dios no quiere salvación para un grupito. Por eso el Señor Jesús se empeñó en que conociéramos la verdad, para que la verdad nos haga libres a todos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuánta gente, amado? ¿Cuánta gente murieron en el año 70 después de Cristo, cuando Roma invadió a Israel? Destruyó el templo, destruyó la ciudad, mató a todo el que encontró. Y los que pudieron salir, unos pocos, vivieron dispersos casi por 2000 años por todo el mundo. Ahí se cumplió, amado. El hacha tumbó a Israel. Tumbó el árbol que representa a Israel. ¿Por qué? Porque hay una venganza del Señor que se produjo contra esa generación por lo que le hicieron a Cristo y a los apóstoles y a los profetas. Y fue esa invasión del Imperio Romano que acabó con Israel, destruyó el templo, para que empezara entonces lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Cristo, lo que nosotros conocemos como el cuerpo de Cristo, lo que nosotros conocemos como la iglesia de Cristo. Y en eso es lo que estamos en este momento. Y hay algo extraordinario. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Usted se bautiza en el agua porque usted se arrepintió de sus pecados. Usted se bautiza en el agua porque usted es una persona que quiere ser nueva. Pero dice: pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el Señor. Ese Espíritu Santo y fuego fue el que descendió el día de Pentecostés y encontró ahí a 120 discípulos de Cristo. Y recibieron ese fuego. Dice que se les repartieron lenguas como de fuego. Estaban hablando en nuevas lenguas. Los que estaban ahí decían: ¿pero y qué es esto? ¿Será borrachos que están? No estaban borrachos, era que estaban llenos de Dios. A veces, amado, en un culto se derrama la presencia del Espíritu Santo y hay gente que llega y se pone como rara, porque hay gente que está en aptitud, hay gente que está cantando alto, hay gente que está moviéndose y la gente dice: pero se volvieron locos. No, es el Espíritu Santo, amados.
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de Dios. Hay gente que se avergüenza de la manifestación del Espíritu Santo. Hay una predicadora que lo oí que dijo un día en un culto que yo estaba, que no hay cosa más bonita que ver un licenciado danzando. Alabado sea el Señor. Un licenciado danzando. Alabado sea el Señor. Entonces, amado, Jesucristo nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese Espíritu Santo es el que nos da poder. Es el que nos ayuda a vencer las pruebas. Es el que nos ayuda a resistir al diablo cuando vienen las tentaciones. El Espíritu Santo es el que nos enseña a interpretar la Biblia correctamente. El Espíritu Santo es el que pone amor en nosotros para con la familia. El Espíritu Santo es el que pone amor hacia los vecinos, hacia los enemigos. Eso hace el Espíritu Santo porque es el mismo Cristo revelado en nuestras vidas. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ya esto es una profecía, ¿verdad?, para el futuro. El Señor va recogiendo a los que han de ser salvos, los va llamando, los va trayendo y va a sacar lo que son de Él y finalmente echará en el fuego eterno a los que no creen en Él, a los que lo rechazan. Yo he creído en Él y estaré para siempre con Él. Que Dios nos bendiga.